Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El pasado 7 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la no inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica que fueron presentadas desde hace un año cuando se presentó dicha iniciativa a través de acciones de inconstitucionalidad. Bueno, también hubieron algunas controversias constitucionales, pero lo que se resolvió el pasado 7 de abril fueron acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado de la República. El artículo 105 de la Constitución estatuye que en caso de que exista alguna disposición secundaria que sea contraria al imperativo constitucional, debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine finalmente su conformidad o no con el texto constitucional. Sin embargo, parecemos olvidar alguna situación que es importante también en este sentido. ¿Qué pasa con los tratados internacionales de los que México es parte y que de una u otra manera pueden llegar a contradecir a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hoy nos va a acompañar un experto en la materia que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. Amigos, seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Como decíamos antes del corte, el 7 de abril pasado, la Suprema Corte de Justicia pues decidió algo sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado de la República y determinó que la Ley de la Industria Eléctrica no dijo que sea conforme a la Constitución, pero lo que dijo es que no es inconstitucional por una forma ahí de un algoritmo raro que tienen ellos de determinar la conformidad o no a través de una mayoría que tiene que ser calificada de 8 votos de ministros, a pesar de que 7 de ellos decidieron que no era conforme con la Constitución. Por el propio diseño constitucional, el hecho de tener 4 votos a favor, lo que hacen es que la ley puede continuar su vigencia. El día de hoy nos acompaña un experto en derecho regulatorio, en derecho de la propiedad intelectual y en derecho del comercio internacional, que es el licenciado Juan Antonio Dorantes, que es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con maestría por la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra y que actualmente es socio director del despacho Dorantes Advisors, especializado en estas materias. Juan Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Carlos, excelente saludarte, muchas gracias por la invitación y aquí encantado de platicar de este tema que pues es tan actual y controvertido y con tantas aristas, ¿no? Pero bueno, muy feliz de estar contigo y con tu auditorio. A ver, vamos a ver, Juan. ¿Qué pasa en este caso en específico cuando la Corte hace la declaración de no inconstitucionalidad? Que eso es importante que lo digamos. No es que haya validado la ley de conformidad con la Constitución, porque pueden seguir una serie de juicios que ya existen, por lo menos a nivel de derecho interno, que son algunos juicios de amparo, en los cuales, pues, las empresas que se interpusieron en estos juicios de garantías de manera anticipada, pues van a poder seguir con los procedimientos, que seguramente se van a alargar muchísimos años. Entonces, contrariamente a lo que se dice, no es que se haya solucionado el problema. Sin embargo, aquí estamos hablando de una disposición secundaria de la Constitución, bueno, que es una ley reglamentaria de la Constitución, pero aquí tenemos otra situación que es más, ¿qué te diré? Menos fácil de controlar, porque bueno, según dicen el presidente de la República, controla a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera reiterada y constante votan a favor de sus propias decisiones y propuestas. Pero se les ha olvidado la parte internacional. ¿Tú crees que se les haya olvidado o deliberadamente esté el gobierno mexicano pues haciendo una posición de fuerza a ver hasta dónde puede estirar la liga con respecto a los incumplimientos que tendremos de varios acuerdos internacionales, concretamente del TEMEC y algunos de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué es lo que tú piensas a este respecto, Juan? Mira, yo creo que el gobierno sí ha hecho una evaluación sobre las posibles repercusiones de esta tanto de la ley de la industria eléctrica como de la posible reforma constitucional y su compatibilidad con los tratados, ¿no? O sea,
cuando estas leyes, digo, yo habiendo estado en el gobierno, cuando se discuten este tipo de reformas tan importantes, pues obviamente todas las dependencias competentes se pronuncian al respecto y pues me parece que es claro que la Secretaría de Economía en este caso, seguramente quizá Relaciones Exteriores, pues hicieron algún pronunciamiento sobre la compatibilidad de las reformas con la ley. Entonces, de que lo tienen evaluado, lo tienen evaluado. A mí me parece que pues su estrategia legal, vamos a decir, pasó por primero reformar la ley, ver si esta se sostenía en su legalidad y su constitucionalidad, y pues incluso creo que motivado por tantos amparos y las acciones de inconstitucionalidad y la propia evaluación de la autoridad, pues fue que están empujando esta reforma constitucional. Entonces me parece que sí, ¿no? Que todo esto sí está valorado debidamente y que pues simplemente en su fórmula pues enfrentarán los litigios nacionales y en su caso los que vengan después o concomitantemente a nivel internacional, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los amparos que ya estaban en curso. Esos amparos que ya estaban en curso no se van a ver afectados por esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a poder continuar. La argumentación que se ha dado para dichos amparos ha sido afectada, porque ya ves que fueron muchos de los artículos que se declararon, algunos conformes, otros no tanto, y todo esto. ¿Tú crees que esto vaya a tener alguna incidencia sobre la decisión final que tomen los tribunales federales respecto a esos amparos que se encuentran actualmente en curso? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no interpusieron amparos previamente a esta declaratoria de no inconstitucionalidad? La propia Corte ha dejado claro que los actos de aplicación de la ley pues pueden ser impugnados también en la vía constitucional, de manera que pues yo creo que existen juicios para rato, y lo que sucederá es tristemente si esta ley se declara inconstitucional constantemente a través de los amparos, pues que en algún momento alguna autoridad sensata va a tener que reformarla para que deje de aplicar, ¿no? Porque pues esto se convertirá en los casos estos que veíamos en la escuela, ¿no? De estudiantes, donde una ley, pues, de años, ¿no? Inconstitucional, pues obviamente se seguía aplicando y lo que hacía cada usuario, pues era irse al amparo, ganarlo y seguir, lograr la inaplicación de la ley, ¿no? Pues sí, y esta autoridad sensata de la cual tú hablas, pues sin duda alguna tendrá que ver con una autoridad que se guíe más por aspectos técnicos que por aspectos ideológicos, porque sin duda alguna estamos viendo que actualmente en la Cuarta Transformación México ha decidido que la ideología es una ciencia exacta y por lo tanto no se puede discutir. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en un minuto. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues ya regresamos aquí en su programa En Derecho. Estamos haciendo un análisis de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 7 de abril, en la cual declara la no inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad presentada por algunos senadores de la República. Ya habíamos dicho, nos acompaña el licenciado Juan Antonio Dorantes. Juan, habíamos hablado que, bueno, esta ley sin duda alguna va a tener una serie de consecuencias muy importantes, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Ya hablamos en el segmento anterior, pues, de algunas cuestiones que pueden acontecer con los diversos amparos que se van a seguir dando, que finalmente mi conclusión es que, pues, esta decisión no aclaró nada, se quedaron las cosas igual que como estaban y van a seguir así un tiempo.
Pero hay una parte que es preocupante, que es la parte del derecho internacional. Porque si bien es cierto, el artículo 133 establece que lo que está hasta la cima de la pirámide normativa en nuestro país es la Constitución, la realidad es que en el mundo de la práctica, y también derivado de otros acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país, tratados internacionales, la realidad es que tiene un peso muy importante, tanto o más que una ley ordinaria, un tratado internacional. Y parece ser que estamos violando con estas disposiciones algunos tratados como el TEMEC. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Tú cómo ves? ¿Se está violando, no se está violando? ¿Van a haber paneles? ¿Esto en qué puede derivar y cuánto le puede costar a México? Sí, a ver, definitivamente algo que se pierde de vista, porque incluso he escuchado a algunos funcionarios diciendo, no, pues si ya se declara constitucional o se pierden los amparos y se resuelve en favor del Estado, pues esto ya queda de alguna manera establecido como con carácter de cosa juzgada y se termina la discusión. Y esto es totalmente falso, ¿no? Los paneles o los medios de solución de controversias previstos en los tratados comerciales internacionales, como el TEMEC, tienen una jurisdicción independiente a la nacional, ¿no? Y esto deriva de que estos tratados se crean o se negocian bajo los principios del derecho internacional público, que como tú sabes, dos principios básicos de ellos, que están recogidos incluso en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, es uno, pacta sunt servanda, ¿no? O sea, los tratados deben de cumplirse de buena fe. Y dos, que ningún país, en ninguna parte en un tratado puede argumentar sus normas de derecho doméstico como una razón para dejar de cumplir sus compromisos en el tratado. Y esto incluye, y muchas veces se pierde de vista, a las normas constitucionales. O sea, nadie puede celebrar un tratado y después, pues yo pienso, ¿no? De manera tramposa, reformar su constitución y decir, es que ya no puedo cumplir el tratado porque reformé mi constitución. Eso es un fraude al tratado, ¿no? Y así lo reconoce la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, por un lado, aunque la Corte declarara constitucional la ley de la industria eléctrica y aunque pasara la reforma constitucional correspondiente que la hiciera compatible con la Constitución, eso de ninguna manera suprime la vía de los tratados internacionales que tienen un efecto y un alcance diferente de una acción de inconstitucionalidad y de un juicio de amparo. Porque un panel de solución de controversias no va a juzgar si la norma que está sometiendo a su examen está en compatibilidad o no con la Constitución de México. Lo que va a juzgar es si esa norma o esa medida, como se les llama en el ámbito de los tratados, es compatible con los compromisos que México asumió en el Tratado Comercial Internacional. Y pues ya hemos escuchado muchísimos expertos, ¿no? Esto es prácticamente unánime. Toda la gente que sabe de comercio internacional coincide en decir que hay una o varias violaciones de esta nueva ley de la industria eléctrica y de la potencial reforma constitucional a muchos de los capítulos del tratado, ¿no? De competencia, de inversión, de obstáculos técnicos al comercio, de medio ambiente. Y lo que ha dicho el gobierno es, no, yo incluí un capítulo que decía que tiene un nombre pues muy rimbombante y que fue la gran aportación de Jesús Seade a la discusión del tratado, que es el capítulo 8 que habla del reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos, ¿no? Es lo que básicamente dicen. Y dicen, yo con ese capítulo ya puedo hacer lo que yo quiera, porque ese capítulo reconoce mi jurisdicción o mi soberanía sobre estos recursos, ¿no? Y lo que no ven es que el capítulo explícitamente dice que sí, se reconoce eso, lo cual es lógico y siempre se ha reconocido, pero siempre y cuando se respeten las normas del tratado en su conjunto, como la de no discriminación, como la de favorecer la competencia, como la de permitir el acceso, en fin, principios básicos, ¿no? Que tienen los tratados internacionales y que la verdad me parece sumamente ingenuo que alguien piense que pues, en un tratado vas a decir, sí, o sea, acordamos ahorita esto, pero tú vas a poder hacer lo que quieras en el futuro con los compromisos que estamos haciendo. Es absurdo, ¿no? Es ilógico. Entonces, volviendo un poco al punto, las vías de los tratados quedan abiertas.
que como sabes hay básicamente dos, una que es el mecanismo de solución de disputas Estado-Estado y el mecanismo de disputas inversionista-Estado, ¿no? En el primer caso, el panel va a analizar si la medida está en compatibilidad con los compromisos. Si no lo está, le va en una sentencia definitiva a decir a México, tienes que poner tu medida en conformidad, y si México no lo hace, ¿no? Entonces vienen las posibles represalias, que muchas veces toman la naturaleza de aranceles compensatorios, ¿no? Entonces ahí verías al aguacate, al tomate, al tequila, ¿no? Probablemente nuestros mayores productos de exportación, la cerveza, pues con aranceles sumamente altos que ayuden a compensar de alguna manera los 10,000 millones de dólares de los que habla Estados Unidos que le costará a su industria eléctrica esta ley, ¿no? Este capricho. Y por el otro lado, pues tienes los casos inversionista-Estado, donde cada empresa puede ir y demandar una compensación por una expropiación de facto que haya hecho el gobierno mexicano, que en este caso pues se han documentado por todos lados, ¿no? Empresas que hicieron inversiones considerando la ley vigente y a las cuales se les está obstaculizado o impedido totalmente pues continuar con esas inversiones, y que pues fácilmente, desde mi perspectiva, podrán demostrar que hay una expropiación a través de esta ley y pedir una compensación, que pues eso es dinero, ¿no? Probablemente sea un poco más fácil de cumplir si lo quieres ver, aunque pues todos los mexicanos vamos a pagar eso por años, independientemente de que cancelamos el futuro de las inversiones en ese sector. Entonces, eso va a existir, pase lo que pase en el ámbito doméstico, y pues te imaginas el impacto de esto, lo que puede implicar para nuestro país como una nación ya netamente exportadora. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos en un segundo. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí bienvenido en a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues ya regresamos a su programa En Derecho, donde estamos hablando con el licenciado Juan Antonio Dorantes sobre las implicaciones internacionales que puede traer esta declaratoria de no inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de abril. Juan, a ver, parece ser que es una constante de los gobiernos de izquierda, o que por lo menos se denominan de izquierda, de intentar revertir esta serie de decisiones pues que se dan en un contexto global que no existía en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y con una visión, para mi gusto, muy arcaica, que quieren regresar. Por ejemplo, en el caso de México, yo veo muy claros paralelismos entre este gobierno y el gobierno del presidente Echeverría. Sin embargo, el mundo ya no da para eso. ¿Tú has escuchado o conoces de algunos casos en los cuales otros países con gobiernos similares de izquierda hayan intentado llevar hasta su límite este tipo de relaciones comerciales con el extranjero? ¿Y cuál ha sido el resultado y de qué manera les ha afectado? No, definitivamente, cuando un país transita hacia políticas populistas, nacionalistas, proteccionistas, enfrenta casos en la Organización Mundial del Comercio, y sobre todo, principalmente en la Organización Mundial del Comercio, porque recordarás que no todos los países son, o siguen una política comercial como la que ha seguido México, en donde además de tener sus compromisos en la OMC, ha profundizado sus compromisos a través de los tratados
regionales y bilaterales como el TEMEC. Pero a mí, estando del lado del gobierno, por ejemplo, me tocó el cambio de política en Venezuela. Una de las cosas, de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez fue salirse, denunciar el tratado que en aquel entonces se conocía como G3 entre México, Colombia y Venezuela. Se salió de ese tratado y entonces recordarás que incluso hizo tomó muchísimas medidas que afectaron las inversiones que empresas mexicanas tenían ya en Venezuela, ¿no? Pero él lo hizo de una manera diferente. Él se salió del tratado y decidió, pues, romper o denunciar los beneficios que tenía a través de los tratados. Otros países como Argentina, Brasil, Ecuador, ¿no? Que han, pues, experimentado con esta posibilidad de irse hacia políticas nacionalistas, proteccionistas, en retroceso de sus compromisos internacionales, porque es el otro punto. Los países, cuando han dejado este espacio de política interna, vamos a decir, abierto, pues pueden perfectamente, aunque pueda estar de acuerdo o no, pueden ir para atrás en algunas medidas que unilateralmente han adoptado, ¿no? En el tema energético, por ejemplo. Pero cuando estas tienen un impacto en los compromisos es cuando vienen estos casos, ¿no? Entonces, Argentina, por ejemplo, yo recuerdo, pues, de estas medidas de facto que tenían por objeto hacer equilibrar su balanza comercial, y entonces les pedían a las empresas que estaban en Argentina que todo el volumen de importaciones tenían que compensarlo con igual volumen de exportaciones de productos argentinos, aunque no fueran de su naturaleza. Entonces tenías empresas automotrices exportando vino y carne, y etcétera, ¿no? Y pues Argentina fue llevada a un caso de solución de diferencias en la OMC y es un caso que perdió, ¿no? Ahí, aunque eran medidas de facto, porque no habían leyes que ordenaran esto, pues se le obligó a cumplir. Y ya cuando un país, por grande o chico que sea, se enfrenta a estas posibles medidas de represalias, es cuando la mayoría de ellos deciden pues tener que echar para atrás esas medidas, muchas veces a costa de pues recursos públicos, a costa de pegarles a sus industrias altamente exportadoras y a costa de traducir todo esto en carestía en sus países y pues en afectaciones al propio presupuesto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de México? Pues México tiene un tratado, ¿no? Con Estados Unidos, claro, del cual se vanaglorian todas las administraciones, incluyendo estas. Y yo ahí pues siempre lo que digo es, tú no puedes tener un discurso de que es fantástico el comercio y que eres el principal exportador a Estados Unidos y que buscas una integración comercial como la de la Unión Europea, ¿no? Cuando al mismo tiempo dices, no, bueno, pero eso para lo que me beneficia, pero pues para acá, para adentro, ahora quiero irme para atrás en los compromisos. Entonces, México, además de que por años ha seguido una política comercial pues muy ambiciosa, pues tiene una dependencia con Estados Unidos, que es el principal afectado con estas medidas. Entonces, yo creo que hay una historia diferente para México que pasa por poner en riesgo el tratado que le da mucho sustento a la economía nacional, ¿no? A ver, Juan, hablas del caso de Estados Unidos, importantísimo para nosotros. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversias que prevé el TEMEC? ¿Cómo pueden garantizar que vayan a ser total y absolutamente independientes de las decisiones políticas e ideológicas? Porque así como tenemos nosotros lo mismo, nosotros en México, Estados Unidos también no come lumbre, ¿no? O sea, también no van a poner en riesgo inversiones cuantiosísimas por una cuestión estrictamente política. ¿Cómo funcionarían estos paneles en el seno del TEMEC? Mira, en términos generales, son tribunales arbitrales independientes, ¿no? Las partes negociaron en el tratado. Hay un capítulo, el capítulo 31, que se refiere a solución de diferencias, y ahí negociaron los pormenores de cómo se integran estos paneles, que son normalmente de 3 personas de las nacionalidades de los 3 países, o pueden ser incluso, hay una lista de panelistas, perdón. Los países, por ejemplo, si México y Estados Unidos entran en una disputa, pues se tienen que poner de acuerdo en quiénes son los panelistas. Y a diferencia del Telecán, porque el Telecán tenía ahí un problema en donde una de las partes podía bloquear
la constitución de un panel si no estaba de acuerdo con los integrantes. TEMEC ya no tiene esto, ya precontempla una salida, y entonces eso garantiza que sí se puede integrar el panel, aunque las partes no estén de acuerdo, un poco como lo que sucede en OMC. Esos paneles o tribunales arbitrales o grupos especiales pues llevan un procedimiento completamente independiente, autónomo, en donde las partes pues obviamente ejercen sus derechos, demanda, contestación, hay audiencias, etcétera. A veces se consulta a expertos sobre ciertos temas y al final se emite un informe que se adopta, y ese informe puede dar lugar a, si no se cumple, a represalias del país que ganó la disputa, vamos a decir. Que bueno, sería gravísimo para nosotros que tuviéramos algún tipo de represalia de parte de Estados Unidos, que es nuestro principal socio. Tenemos casi 30 millones de compatriotas allá viviendo, ¿no? De primera, segunda generación, pero la realidad sería algo muy grave que podría afectar de manera importante a nuestro país, la economía de las comunidades donde hay alta migración a Estados Unidos. Pero bueno, ojalá que el gobierno de la República lo esté viendo. Juan, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros sobre este muy, muy, muy importante tema. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Carlos. Nada más hay que recordar que México ha usado estos mecanismos contra Estados Unidos en el pasado muy exitosamente, ¿no? Entonces, ahora nos toca estar del otro lado. Bueno, pues a ver qué pasa, porque parece ser que quieren jalar la liga hasta ver que ojalá que no se vaya a romper. Sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Que tenga usted una excelente semana. Nos vemos. Hasta la próxima.